La historia de Epicteto es un testimonio vivo de cómo la adversidad, cuando se enfrenta con determinación y sabiduría, puede ser la base de una grandeza inimaginable. Su vida es una lección no solo de superación, sino de cómo encontrar la libertad verdadera, incluso en las circunstancias más opresivas. Epicteto nació en el siglo I después de Cristo, en una época donde la esclavitud era un destino común para miles de personas. Llegó al mundo como esclavo en Hierápolis, una ciudad de Asia Menor, situada en lo que hoy conocemos como Turquía. Desde su primer aliento, su vida estuvo marcada por el peso de la servidumbre. Su amo, Epafrodito, era un secretario del emperador Nerón, un hombre con poder, pero también conocido por su dureza. La infancia de Epicteto es un misterio para los historiadores, pero una cosa es clara: su condición de esclavo no solo limitó su libertad física, sino que lo expuso a un ambiente de abuso y control. Según relatos históricos, su amo, en un arrebato de crueldad, llegó a romperle una pierna. Este acto no solo marcó físicamente a Epicteto, quien quedó cojo de por vida, sino que también dejó una huella emocional profunda, una que transformó en la base de su filosofía. En lugar de permitir que el dolor lo definiera, Epicteto eligió usar esta experiencia como una plataforma para reflexionar sobre la verdadera naturaleza de la libertad. En su filosofía, la libertad no tenía que ver con la ausencia de cadenas físicas, sino con el dominio de uno mismo. Como diría más tarde, nadie es libre si no es dueño de sí mismo. Este concepto, tan revolucionario en su tiempo, nació en parte de su capacidad para encontrar significado en su sufrimiento. Su amo, aunque despiadado, permitió que Epicteto estudiara filosofía, quizás reconociendo en él una inteligencia inusual. Fue entonces cuando tuvo contacto con las enseñanzas estoicas, una filosofía que predicaba la importancia de vivir en armonía con la naturaleza, aceptar el destino con serenidad y enfocarse únicamente en lo que está bajo nuestro control. Para Epicteto, estas ideas no eran solo teorías, eran herramientas de supervivencia. Como esclavo, no podía controlar las decisiones de su amo ni el curso de su vida, pero sí podía decidir cómo responder a ellas. Imagina por un momento lo que significaba para Epicteto reflexionar sobre el control interno mientras vivía bajo condiciones de constante opresión. En una época donde la esclavitud era vista como algo normal, él ya estaba pensando en un tipo de libertad que trascendía las circunstancias externas. Su filosofía no era un escape de la realidad, sino una manera de enfrentarse a ella con valentía. En su juventud, Epicteto absorbió las enseñanzas de los grandes maestros estoicos, como Zenón de Citio, Cleantes y especialmente Marco Aurelio, cuyas obras más tarde complementarían sus propios escritos. Pero lo que hizo único a Epicteto fue su habilidad para tomar estas ideas y traducirlas a un lenguaje práctico, accesible incluso para aquellos que no tenían educación formal. Su vida como esclavo le dio una perspectiva que otros filósofos de la época, muchos de ellos privilegiados, no podían comprender en profundidad. Uno de los conceptos centrales que Epicteto desarrolló en esta etapa de su vida fue la distinción entre lo que está bajo nuestro control y lo que no. Él decía: no son las cosas las que nos perturban, sino las opiniones que tenemos sobre ellas. Este simple principio contenía un poder transformador. Al reconocer que nuestras emociones y sufrimientos provienen de nuestras interpretaciones, no de los eventos en sí, obtenemos una libertad que nadie nos puede arrebatar. A pesar de su condición de esclavo, Epicteto ya empezaba a ser visto como un maestro en ciernes. Su capacidad para explicar conceptos complejos de manera sencilla atraía a otros, incluso a los más privilegiados. Su amo, quizás intrigado por esta habilidad, le permitió continuar estudiando, una decisión que resultaría crucial para el destino de Epicteto y para la historia de la filosofía. Sin embargo, la vida de Epicteto estaba lejos de ser fácil. Además de enfrentarse al abuso físico y psicológico, también vivía en una sociedad profundamente desigual, donde su posición como esclavo lo hacía invisible para la mayoría. Pero en lugar de hundirse en el resentimiento, eligió mirar más allá de su condición. Comprendió que, aunque no podía cambiar su estatus social, sí podía cambiar su mente y su alma. La primera mitad de su vida estuvo marcada por estas reflexiones, pero también por desafíos constantes. El mundo externo seguía siendo hostil, y las cadenas de la esclavitud seguían pesando sobre él. Pero Epicteto no veía estas circunstancias como obstáculos insuperables, sino como pruebas para fortalecer su carácter. En su mente, cada desafío era una oportunidad para practicar la virtud estoica. Y así,
Desde las profundidades de la servidumbre, comenzó a construir las bases de una filosofía que no solo lo liberaría a él, sino que también serviría de guía para generaciones futuras. Su historia, hasta este punto, es un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros existe la posibilidad de encontrar la luz. Pero, ¿cómo logró finalmente Epicteto liberarse de las cadenas físicas que lo ataban? ¿Qué eventos llevaron a que su voz se escuchara más allá de las paredes de su amo? Y, lo más importante, ¿qué lecciones nos deja su vida para enfrentar nuestros propios desafíos? Estas preguntas nos llevan al siguiente capítulo de su increíble historia, pero antes de entrar en detalles, permíteme pedirte un pequeño favor. Si estás disfrutando esta exploración sobre la vida de Epicteto, considera darle un me gusta a este vídeo y suscribirte a nuestro canal. Es solo un clic para ti, pero significa mucho para nosotros. Ahora, continuemos con esta fascinante historia. La vida de Epicteto como esclavo continuaba siendo una mezcla de restricciones físicas y una libertad interior que él mismo estaba construyendo. Su tiempo bajo el dominio de Epafrodito fue duro y, a menudo, desolador, pero fue precisamente esa dureza la que moldeó su carácter y su pensamiento. A medida que pasaban los años, Epicteto seguía desarrollando sus ideas sobre cómo la mente humana podía trascender incluso las condiciones más opresivas. Para comprender el impacto de su esclavitud en su filosofía, debemos sumergirnos en la mentalidad del mundo romano de aquella época. La esclavitud no era simplemente una cuestión económica, era un sistema profundamente arraigado en la estructura social. Los esclavos no eran vistos como individuos, sino como herramientas al servicio de sus amos. En este contexto, imaginar que un esclavo pudiera desarrollar una filosofía tan poderosa y subversiva como el estoicismo parece casi imposible. Sin embargo, Epicteto lo hizo. En su papel como esclavo, Epicteto no solo servía a su amo, sino que también observaba el mundo que lo rodeaba con una aguda percepción. Las cortes imperiales, llenas de intrigas, egoísmos y excesos, le ofrecieron un contraste directo con los principios del estoicismo, que abogaban por la moderación, la virtud y el autocontrol. Este contraste debió de ser una fuente constante de reflexión para él, ya que vivía entre hombres libres que, a pesar de su riqueza y poder, parecían esclavos de sus pasiones y ambiciones. Una de las anécdotas más famosas de la vida de Epicteto como esclavo muestra su carácter inquebrantable y su sentido de libertad interior. Se dice que cuando su amo Epafrodito le torció deliberadamente la pierna, Epicteto, en lugar de gritar o suplicar, simplemente le dijo con calma: «Si sigues, la romperás». Y cuando finalmente se rompió, añadió: «Te lo dije». Esta reacción no fue fruto de la indiferencia, sino de un profundo entendimiento de que el dolor físico era inevitable, pero el sufrimiento emocional era una elección. Este episodio refleja una de las enseñanzas clave del estoicismo, la aceptación del destino. Para los estoicos, la vida está llena de eventos fuera de nuestro control, pero lo que siempre podemos controlar es nuestra respuesta a ellos. Epicteto no podía cambiar el hecho de ser un esclavo, ni evitar el dolor que le infligían, pero sí podía elegir cómo enfrentar estas circunstancias. Y eligió hacerlo con dignidad y serenidad. Es importante destacar que, durante este periodo, Epicteto no solo era un esclavo que soportaba su destino, sino también un estudiante aplicado de filosofía. A través de los textos y las lecciones a las que tuvo acceso, comenzó a desarrollar una visión del mundo que lo ayudó a sobrevivir y más tarde, a prosperar. Las enseñanzas estoicas, con su énfasis en la virtud como el único bien verdadero, le ofrecieron una guía clara para navegar por las dificultades de su vida. Los años de esclavitud no solo lo formaron como filósofo, sino que también lo conectaron con una audiencia inesperada, otros esclavos y personas en posiciones desfavorecidas. Su capacidad para hablar desde la experiencia y no desde la teoría lo convirtió en una figura accesible y relatable. Para muchos, Epicteto representaba la posibilidad de encontrar significado y fortaleza incluso en las circunstancias más desesperadas. Eventualmente, ocurrió un cambio significativo en la vida de Epicteto. Aunque los detalles exactos de su liberación no están claros, se sabe que, en algún momento, obtuvo su libertad. Algunos historiadores creen que su amo Epafrodito, quizás influido por la creciente reputación de Epicteto como pensador, decidió liberarlo. Otros sugieren que la liberación pudo ser resultado de las políticas imperiales de la época, que a veces incentivaban a los amos a manumitir a sus esclavos. La libertad de Epicteto marcó un nuevo capítulo en su vida,
pero no significó el final de sus dificultades. Ahora tenía que enfrentarse al mundo como un hombre libre, sin los recursos ni las conexiones que otros filósofos de su tiempo podían dar por sentados. Sin embargo, armado con las lecciones aprendidas durante su esclavitud y con una filosofía profundamente arraigada, estaba preparado para este nuevo desafío. Tras su liberación, Epicteto se trasladó a Roma, donde comenzó a enseñar filosofía. Su escuela atrajo a estudiantes de todos los rincones del mundo romano, desde jóvenes aristócratas hasta personas humildes en busca de orientación. Aunque vivía con una gran austeridad, su impacto como maestro era profundo. No escribía sus enseñanzas, prefería hablar directamente con sus estudiantes, confiando en que las lecciones importantes se grabarían en sus mentes y corazones. En Roma, Epicteto encontró un entorno que, aunque lleno de oportunidades, también estaba plagado de riesgos. El emperador Domiciano, temeroso de las voces que pudieran cuestionar su autoridad, comenzó a perseguir a los filósofos, considerándolos una amenaza para el orden establecido. Epicteto, junto con otros, fue exiliado de Roma. Pero en lugar de ver esto como una tragedia, lo aceptó con la misma serenidad que había mostrado durante su esclavitud. Su exilio lo llevó a Nicópolis, en Grecia, donde fundó una nueva escuela de filosofía. Este lugar se convirtió en el centro de su legado, un espacio donde sus enseñanzas florecieron y se difundieron a través de las generaciones. La vida de Epicteto en Nicópolis marcó un periodo de estabilidad y profundo impacto intelectual. Lejos de la turbulencia de Roma, el filósofo ahora tenía la libertad de enfocarse plenamente en su enseñanza y en la construcción de una escuela que se convertiría en uno de los centros más influyentes del pensamiento estoico. Sin embargo, a pesar de su nueva libertad, Epicteto continuó llevando una vida marcada por la austeridad y la simplicidad, demostrando que su filosofía no era solo una teoría, sino una forma de vida que él mismo encarnaba. La escuela de Epicteto atrajo a estudiantes de diversas procedencias. Algunos eran hijos de familias adineradas que buscaban sabiduría para manejar sus privilegios y responsabilidades, mientras que otros eran individuos comunes, atraídos por la promesa de encontrar fortaleza en un mundo impredecible. A todos ellos, Epicteto les ofrecía una enseñanza clara y práctica. El verdadero poder no reside en el control de los eventos externos, sino en el dominio de uno mismo. Este concepto, central en el estoicismo, tenía un peso especial viniendo de alguien que había pasado gran parte de su vida como esclavo. Cuando Epicteto hablaba de la importancia de distinguir entre lo que está bajo nuestro control y lo que no lo está, no lo hacía desde la comodidad de un académico, sino desde la experiencia de alguien que había vivido bajo las más estrictas limitaciones. Para él, la clave de la libertad estaba en esta distinción. Si aprendemos a concentrarnos únicamente en lo que podemos controlar, nuestros pensamientos, nuestras decisiones y nuestras reacciones, nada ni nadie podrá robarnos nuestra paz interior. Una de las herramientas principales que Epicteto enseñaba a sus estudiantes era la práctica de la reflexión diaria. Les animaba a revisar sus acciones, pensamientos y decisiones al final de cada día, no para castigarse por los errores cometidos, sino para aprender de ellos. Esta práctica, que se ha mantenido como un pilar del estoicismo moderno, nos invita a ser conscientes de nuestras propias vidas y a mejorar constantemente. En sus enseñanzas, Epicteto también subrayaba la importancia de la virtud como el bien supremo. Para él, la riqueza, la fama e incluso la salud eran aspectos secundarios. Lo único verdaderamente esencial era vivir de acuerdo con la virtud, entendida como actuar en armonía con la razón y la naturaleza. Esta perspectiva contrastaba drásticamente con los valores de la sociedad romana, donde el estatus social y la acumulación de bienes materiales eran considerados signos de éxito. Epicteto desafiaba esta mentalidad, mostrando que un esclavo podía ser más libre y virtuoso que un emperador si comprendía y vivía según los principios estoicos. Un aspecto notable de las enseñanzas de Epicteto era su capacidad para conectar la filosofía con los desafíos cotidianos de sus estudiantes. Por ejemplo, en sus discursos hablaba de cómo manejar la pérdida, la enfermedad, el rechazo y otros aspectos inevitables de la vida. En lugar de ofrecer consuelo superficial, los enfrentaba con franqueza y les enseñaba a aceptar estas experiencias como parte del orden natural del universo. Para Epicteto, la resistencia al sufrimiento no era solo inútil, sino contraproducente, porque nos alejaba de la verdadera paz interior. Entre sus estudiantes se encontraba Arriano, un joven que más tarde se convertiría en historiador y militar.
Fue Arriano quien transcribió gran parte de las enseñanzas de Epicteto en una obra conocida como las Disertaciones y un resumen llamado el Manual. Gracias a estos textos, las ideas de Epicteto han llegado hasta nosotros, conservando su claridad y practicidad. Lo que hace que estas obras sean tan poderosas es su enfoque directo y humano. No son tratados abstractos, sino guías para vivir mejor en cualquier circunstancia. En Nicópolis, Epicteto no solo enseñaba a través de palabras, sino también mediante su propio ejemplo. Se dice que vivía en una casa pequeña y apenas tenía posesiones. Su vida era un testimonio de sus enseñanzas, mostrando que el desapego de las cosas materiales no era una renuncia, sino una liberación. Esta coherencia entre sus palabras y sus acciones era una de las razones por las cuales sus estudiantes lo admiraban tanto. Aunque la vida de Epicteto en Grecia fue relativamente tranquila, no estuvo exenta de desafíos. La persecución de los filósofos por parte de los emperadores romanos continuaba, y la inestabilidad política de la época afectaba incluso a aquellos que vivían lejos de Roma. Sin embargo, Epicteto permaneció fiel a sus principios, demostrando que, aunque no podemos controlar el curso de los eventos externos, sí podemos controlar nuestra actitud hacia ellos. Uno de los temas recurrentes en las enseñanzas de Epicteto era la preparación para enfrentar la adversidad. Les recordaba a sus estudiantes que la vida no es un camino fácil y que la verdadera fortaleza se desarrolla a través de las pruebas. Comparaba esta preparación con la de un atleta que entrena para una competición. Del mismo modo, debemos entrenar nuestras mentes y espíritus para estar listos cuando lleguen los desafíos. Esta metáfora sigue siendo relevante hoy en día, recordándonos que el crecimiento personal no ocurre en la comodidad, sino en la superación de dificultades. Hacia el final de su vida, Epicteto adoptó a un niño huérfano y vivió con él y una mujer que lo ayudaba en las tareas del hogar. Este acto, aunque aparentemente simple, demuestra la profundidad de su humanidad y su compromiso con los valores que enseñaba. Para Epicteto, la filosofía no era un ejercicio intelectual, sino una forma de estar en el mundo, marcada por la compasión, la virtud y la aceptación. En esta etapa de su vida, Epicteto ya había alcanzado una gran reputación como maestro y filósofo. Sin embargo, su éxito nunca lo desvió de su camino. Permaneció fiel a los principios estoicos que lo habían guiado desde sus años de esclavitud, la importancia de la virtud, la aceptación del destino y el dominio de uno mismo. Pero, ¿cómo se aseguraron sus ideas de sobrevivir más allá de su tiempo? ¿Qué papel jugaron sus escritos y sus seguidores en la preservación de su legado? En la próxima parte, exploraremos cómo las enseñanzas de Epicteto se convirtieron en una fuente de inspiración para generaciones futuras y cómo su filosofía sigue siendo relevante en el mundo moderno. El legado de Epicteto no se limita a las enseñanzas que compartió en su escuela de Nicópolis. Su impacto se expandió gracias a la dedicación de sus seguidores, especialmente Arriano, quien actuó como su discípulo y cronista. Aunque Epicteto nunca escribió directamente sus ideas, su filosofía sobrevivió a través de las notas detalladas de Arriano, recogidas en las Disertaciones y el Manual, obras que se convertirían en pilares fundamentales del estoicismo. Las Disertaciones ofrecen una visión profunda de las lecciones que Epicteto impartía a sus estudiantes. Estas no eran simples teorías abstractas, eran diálogos prácticos diseñados para ayudar a las personas a enfrentar los desafíos cotidianos. Por otro lado, el Manual, también conocido como Enchiridion, es una guía concisa que destila los principios clave del estoicismo en consejos claros y accesibles. Este pequeño texto se ha mantenido como una referencia esencial para aquellos que buscan aplicar la filosofía estoica en su vida diaria, incluso miles de años después. Un aspecto interesante de la filosofía de Epicteto es su universalidad. A pesar de vivir en un mundo muy diferente al nuestro, sus enseñanzas siguen siendo aplicables en la era moderna. Esto se debe en gran parte a su enfoque en la naturaleza humana y en los principios atemporales de la resiliencia, la autodisciplina y la aceptación. Por ejemplo, la idea de que no debemos preocuparnos por lo que está fuera de nuestro control tiene una relevancia especial en una época marcada por la incertidumbre y el estrés. En un mundo donde las noticias negativas y los cambios rápidos son constantes, el mensaje de Epicteto nos invita a enfocarnos en lo único que realmente podemos manejar, nuestras propias reacciones. La influencia de Epicteto no se limitó a los círculos filosóficos. Sus ideas también llegaron a figuras importantes de la historia, como el emperador Marco Aurelio.
Aunque no hay evidencia de que Marco Aurelio haya estudiado directamente con Epicteto, es innegable que el manual tuvo un impacto significativo en sus reflexiones personales, recogidas en su obra Meditaciones. Este libro, escrito como una serie de diarios privados, muestra cómo Marco Aurelio aplicó los principios estoicos para gobernar con sabiduría y enfrentar las dificultades de ser el hombre más poderoso del Imperio Romano. Además de Marco Aurelio, muchos otros líderes, pensadores y personas comunes han encontrado inspiración en las palabras de Epicteto. Durante la Edad Media, sus ideas se mantuvieron vivas en los monasterios, donde los estudiosos las copiaron y preservaron. Más tarde, en el Renacimiento, los textos de Epicteto resurgieron como una fuente de sabiduría para filósofos y humanistas, quienes los consideraban una guía esencial para la vida ética y racional. En la época moderna, la filosofía de Epicteto ha encontrado nuevos seguidores en disciplinas tan diversas como la psicología, el liderazgo y el desarrollo personal. Su énfasis en la introspección y el autocontrol ha sido adoptado por terapias contemporáneas como la terapia cognitivo-conductual, TCC, que utiliza principios similares para ayudar a las personas a manejar el estrés y las emociones negativas. De hecho, muchos terapeutas reconocen que la idea central de la TCC, que nuestras percepciones afectan nuestras emociones y comportamientos, tiene raíces claras en las enseñanzas estoicas. El impacto de Epicteto también se extiende al ámbito del liderazgo. Sus enseñanzas sobre la responsabilidad personal y la virtud son especialmente relevantes para aquellos en posiciones de poder, donde las decisiones tienen un impacto significativo en los demás. Líderes empresariales y políticos han citado a Epicteto como una influencia clave en su enfoque hacia la toma de decisiones y la gestión de crisis. Sin embargo, más allá de su impacto en figuras notables, el verdadero legado de Epicteto radica en su capacidad para hablar directamente a las personas comunes. Sus enseñanzas nos recuerdan que no necesitamos riquezas, títulos ni privilegios para encontrar la paz interior. En cambio, lo que necesitamos es un compromiso constante con la virtud y la sabiduría. Esto es algo que cualquier persona, en cualquier época, puede lograr. Una de las razones por las cuales las ideas de Epicteto siguen resonando es su sinceridad. A diferencia de algunos filósofos que vivían alejados de las realidades de la vida cotidiana, Epicteto experimentó de primera mano el sufrimiento, la incertidumbre y la pérdida. Esto le permitió hablar con una autoridad que no se basaba en teorías abstractas, sino en la experiencia vivida. Cuando Epicteto decía que la verdadera libertad no depende de las circunstancias externas, no era un mero concepto filosófico, era una verdad que él mismo había descubierto como esclavo. Además, la filosofía de Epicteto no exige una fe ciega ni una obediencia a un dogma. En lugar de eso, nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas y a encontrar nuestras propias respuestas. Este enfoque lo hace especialmente atractivo en el mundo moderno, donde muchas personas buscan herramientas prácticas para manejar los desafíos de la vida sin depender de sistemas rígidos o ideologías absolutas. A medida que continuamos explorando el legado de Epicteto, es importante reconocer que su mensaje no era únicamente para los tiempos difíciles. También nos enseñaba a apreciar los momentos de calma y a encontrar significado en lo cotidiano. En lugar de buscar constantemente más riqueza, más reconocimiento, más poder, Epicteto nos anima a encontrar satisfacción en lo que ya tenemos y a vivir en armonía con el presente. A medida que nos adentramos en las aplicaciones prácticas de las enseñanzas de Epicteto, nos encontramos con un conjunto de principios que pueden transformar nuestra forma de ver y vivir el mundo. Uno de los conceptos más poderosos que nos dejó es el de la dicotomía del control, la idea de que la vida se divide entre aquello que podemos controlar y aquello que no. Para Epicteto, el camino hacia la verdadera paz interior comienza cuando aprendemos a distinguir entre estos dos ámbitos y a concentrarnos únicamente en lo que está dentro de nuestro poder. ¿Qué está bajo nuestro control? Según Epicteto, nuestras propias acciones, pensamientos, deseos y actitudes. Por el contrario, no podemos controlar los eventos externos, las opiniones de los demás, ni los resultados de nuestras decisiones. Este simple reconocimiento es profundamente liberador. Nos permite dejar de gastar energía preocupándonos por cosas que no podemos cambiar y nos da el poder de dirigir nuestros esfuerzos hacia lo que realmente importa. Imagina por un momento cómo este principio podría cambiar tu vida. En lugar de obsesionarte con la posibilidad de un rechazo, podrías centrarte en dar lo mejor de ti en cada interacción. En lugar de preocuparte por los resultados de una entrevista de trabajo, podrías enfocarte en prepararte de la mejor manera posible.
Este cambio de perspectiva no solo reduce el estrés, sino que también nos permite vivir con una mayor sensación de propósito y autonomía. Otro aspecto clave de la filosofía de Epicteto es la aceptación de la naturaleza de las cosas. Esto no significa resignarse a la pasividad o a la inacción, sino reconocer que hay fuerzas más grandes que nosotros en juego. Cuando aceptamos esto, nos liberamos del sufrimiento innecesario que surge de resistirnos a la realidad. Como decía Epicteto, no son las cosas las que nos perturban, sino las opiniones que tenemos sobre ellas. Esta frase encapsula la esencia del estoicismo y nos invita a examinar cómo nuestras percepciones influyen en nuestra experiencia del mundo. En el contexto moderno, este principio puede ser especialmente útil para manejar el estrés y las emociones negativas. En lugar de culpar a las circunstancias externas por nuestro malestar, podemos aprender a cambiar nuestra forma de interpretar esas situaciones. Por ejemplo, si un colega nos critica, en lugar de reaccionar con ira o frustración, podemos preguntarnos, ¿es esta crítica justa? ¿Qué puedo aprender de esto? Este enfoque no solo nos ayuda a crecer como personas, sino que también fomenta relaciones más saludables y constructivas. Epicteto también nos enseñó que la verdadera riqueza no proviene de la acumulación de bienes materiales, sino de la virtud y la sabiduría. En una sociedad que a menudo valora el éxito externo por encima de todo, esta idea puede parecer contracultural. Sin embargo, es precisamente esta perspectiva la que nos permite encontrar satisfacción en lo que ya tenemos y vivir de acuerdo con nuestros valores más profundos. Al centrarnos en lo esencial y dejar de lado las distracciones, podemos construir una vida que sea no solo exitosa, sino también significativa. Además, Epicteto nos recuerda la importancia de la autodisciplina. Como esclavo, aprendió a controlar sus deseos y a resistir las tentaciones que podían desviarlo de su camino. Esta lección es especialmente relevante en un mundo lleno de estímulos constantes y demandas competitivas. La autodisciplina no se trata de privarnos de placer, sino de dirigir nuestra energía hacia lo que realmente importa. Es un acto de amor propio que nos permite alcanzar nuestras metas y vivir de acuerdo con nuestras convicciones. Un ejemplo concreto de cómo aplicar la autodisciplina es el manejo de nuestro tiempo. En lugar de dejar que nuestras agendas sean dictadas por urgencias externas o distracciones digitales, podemos decidir conscientemente cómo queremos invertir nuestras horas. Esto no solo nos hace más productivos, sino que también nos da una mayor sensación de control y satisfacción. En última instancia, la filosofía de Epicteto nos invita a vivir con propósito y a cultivar una actitud de gratitud. Nos enseña a ver cada desafío como una oportunidad para crecer y cada momento como un regalo que merece ser valorado. Aunque sus palabras fueron pronunciadas hace casi 2000 años, su mensaje resuena con una claridad sorprendente en el mundo moderno. El legado de Epicteto es un recordatorio de que, sin importar nuestras circunstancias, todos tenemos el poder de transformar nuestra vida a través de nuestras elecciones. Como él mismo dijo, nadie puede obligarte a hacer algo que va en contra de tus principios, ni a abandonar la tranquilidad de tu mente. Esa es tu verdadera libertad. Y así concluimos este viaje por la vida y las enseñanzas de Epicteto, el esclavo que se convirtió en maestro. Su historia es un testimonio del poder de la resiliencia, la sabiduría y la virtud. Pero más que eso, es una invitación para que todos reflexionemos sobre cómo estamos viviendo nuestras propias vidas. ¿Estamos permitiendo que las circunstancias nos dominen o estamos eligiendo vivir de acuerdo con nuestros valores más profundos? Si esta historia te ha inspirado, te animamos a compartir tus reflexiones en los comentarios. ¿Cuál de las enseñanzas de Epicteto resonó más contigo? Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte más contenido como este. Al final, la filosofía no es solo un conjunto de ideas, sino una herramienta para transformar nuestra existencia. Gracias por acompañarnos en este viaje y recuerda, la verdadera libertad comienza en tu mente.